Cordial saludo estudiantes. Entonces para hoy tenemos dentro del ciclo de la oralidad, que es nuestro último ciclo en la materia de habilidades comunicativas, la clase sobre técnicas de comunicación oral. Como objetivo tenemos reconocer, analizar y diferenciar diversas técnicas de comunicación oral a partir de sus definiciones, características estructurales y fundamentos teóricos con el fin de fortalecer las competencias comunicativas en contextos académicos, profesionales y sociales desde el enfoque pedagógico de la asignatura de habilidades comunicativas. En primer lugar, tenemos la técnica del foro. El foro es una técnica de comunicación oral que permite el intercambio de opiniones entre varios participantes y un público oyente con el objetivo de ampliar la comprensión de un tema social, académico o cultural. No se trata solo de compartir información, sino de abrir espacios para la reflexión y la construcción colectiva del conocimiento. Esto conectado con lo que nos decía en clase pasada el filósofo Jürgen Habermas, que a través del lenguaje se construye conocimiento. Este foro o esta técnica puede ser presencial o virtual y su formato es flexible para adaptarse a entornos educativos, profesionales o comunitarios. Tiene unas características, participan expertos o personas informadas, existe un moderador que coordina, el público puede interactuar y se privilegia el intercambio abierto de ideas. Hay un sustento teórico para esta técnica de comunicación. En la pedagogía crítica de Paulo Freire, el foro representa un espacio de diálogo horizontal, donde todos los participantes tienen la posibilidad de ser escuchados y de construir saberes desde su experiencia. Además, desde la perspectiva de la didáctica constructivista, el foro permite que los estudiantes, eso en el campo académico, relacionen los nuevos conocimientos con sus ideas previas, desarrollando así aprendizajes significativos. Una segunda técnica tenemos el panel. El panel de discusión es una técnica en la que los participantes no solo exponen sus ideas, sino que interactúan entre ellos mismos en tiempo real, respondiendo a preguntas del moderador del panel o del público. Esta técnica fomenta la confrontación de ideas desde distintos enfoques disciplinarios o profesionales. En otras palabras, esta técnica o dentro de esta técnica se encuentra el debate por la confrontación de ideas. Su finalidad es proporcionar una visión plural y crítica de un tema específico con base en el conocimiento experto de cada panelista. ¿Dónde podemos observar normalmente esta técnica de comunicación? En la franja de noticieros de FM encontramos en la mañana noticieros como el de Blue Radio o el de la FM, entre otros, donde se implementa esta técnica, el panel. En el panel en estos paneles informativos hay una estructura donde hay una noticia o un tema específico que se trata, se entrevista a una persona que tenga que ver con el tema tratado y luego vienen los panelistas de diferentes vertientes de pensamiento o de diferentes enfoques académicos o analistas políticos, etcétera, y entran a debatir sobre el tema. Hay un moderador, siempre es el director del espacio. Normalmente esto lo pueden ver, si ustedes quieren o lo han visto en algún momento, en el noticiero de Blue Radio. Se pueden ver cómo se desarrolla un panel de discusión. Tiene unas características, hay de 3 a 6 panelistas, hay un moderador, se presentan opiniones sin confrontación directa, ¿cierto? Puede haber interacción con el público al final. Esta interacción con el público en estos paneles a los que yo me he referido se da sobre todo a través de las redes sociales. Hay un hashtag que ponen en la red social donde el público entra a emitir su opinión o su concepto del tema que se esté tratando. El sustento teórico del panel, desde la teoría de la comunicación dialógica de Jürgen Habermas, el panel promueve la racionalidad comunicativa al posibilitar la exposición argumentativa de diversas posturas dentro de un marco ético y respetuoso. Es decir, que digamos, en la confrontación de ideas desde la argumentación se da dentro de un marco de la ética y el respeto.
En otras palabras, aquí no hay ataques personales o no debe haber ataques personales o lo que denominamos la falacia ad hominem, sino que se ataca es el argumento del contradictor, ¿cierto? En el ámbito educativo, Vygotsky subraya que el aprendizaje ocurre en la interacción social. Por ello, técnicas como el panel fomentan el desarrollo del lenguaje académico, la escucha activa y la argumentación estructurada. Una tercera técnica es el simposio. El simposio es una técnica que se distingue por su carácter expositivo y académico. Cada participante desarrolla una intervención formal y planificada, abordando un aspecto diferente del tema general. No hay interacción entre expositores durante sus intervenciones. Aquí no hay confrontación de ideas, lo que permite una estructura ordenada y profunda en la presentación de contenidos. Es ideal para seminarios universitarios, congresos o eventos científicos. Estos simposios se dan mucho dentro del ámbito universitario. Tiene unas características: exposiciones planificadas, cada ponente aborda un aspecto específico, no hay discusión entre ponentes, es decir, no hay confrontación de ideas. Puede concluir con una sesión de preguntas del público. El sustento teórico es, según Bronner, el aprendizaje en contextos fundamentales debe ser integral tanto en la adquisición de información como su estructuración lógica y significativa. El simposio, al presentar contenidos sistematizados y especializados, favorece una comprensión secuencial y completa del tema abordado. Además, refuerza la competencia expositiva y la capacidad de síntesis clave en entornos académicos. El debate, esto es uno de las técnicas más empleadas, sobre todo en nuestra realidad nacional. El debate es propio, sobre todo del Poder Legislativo en el Congreso de la República. Allí es donde se dan frecuentemente este espacio. El debate no solo es una confrontación de ideas, sino una herramienta argumentativa compleja que permite desarrollar el pensamiento lógico, la capacidad crítica y la tolerancia a la diferencia. Esta técnica está regida por reglas claras de tiempo, turnos y formatos de intervención. Existen debates formales, con jurado, reglas y de puntuación, e informales ya en el contexto educativo o espontáneo, todos con el fin de profundizar temas polémicos. Esta técnica, si ustedes la quieren ver de manera más detallada, pueden sintonizar el canal del Congreso de la República, donde se dan estos debates, donde allí hay una mesa directiva, hay un presidente que modera las intervenciones de los diferentes ponentes, se les da un tiempo de participación y se hace de manera ordenada. Se supone que debería darse así, aunque en algunos momentos el debate se pone un poco fogoso y de pronto se pone desordenado, pero es el ideal de esta técnica de comunicación. Tiene unas características: hay equipos contrarios, a favor o en contra, interviene un moderador, se valora la argumentación lógica y la refutación de ideas y promueve el análisis crítico. El sustento teórico para el debate, desde la teoría argumentativa de Perelman y Olbrecht, el debate fomenta la construcción de discursos persuasivos, es decir, argumentados, con base en la lógica, la retórica y la ética del diálogo. Además, en el modelo pedagógico de competencias, el debate fortalece habilidades comunicativas esenciales. Se formulan tesis, se respaldan con evidencias, se refutan argumentos y se mantiene la coherencia discursiva. La mesa redonda es otra de las técnicas que exponemos durante la clase. La mesa redonda promueve un diálogo circular entre especialistas en el que todos tienen el mismo estatus comunicativo. A diferencia del panel, ¿cierto? No hay exposiciones individuales extensas, sino una conversación guiada por el moderador. Esta técnica, la mesa redonda, es útil en el ámbito educativo
para abordar problemas complejos desde una mirada integral y colaborativa, destacando el carácter social del conocimiento. Hay unas características definidas. Todos los que participan en la mesa redonda tienen igual nivel de intervención. Hay intercambio libre de ideas. Puede derivar en preguntas del público. Pero aquí hay una particularidad y es que la mesa redonda, aunque hay un intercambio de ideas dentro de los ponentes o participantes de ella, normalmente no se dan debates o no se da confrontación de ideas en el marco de un debate. Según Werner, el aprendizaje ocurre en comunidades de práctica donde los individuos negocian significados a través del lenguaje. La mesa redonda ejemplifica esta idea al generar una construcción colectiva del saber. Vuelve y juega la teoría de Habermas, que a través del lenguaje se construye el conocimiento. Desde el enfoque sociocultural, este tipo de interacción estimula el desarrollo del lenguaje académico, la empatía comunicativa y la conciencia crítica. El conversatorio. El conversatorio es una técnica dialógica y participativa que promueve la horizontalidad entre interlocutores. Se valora tanto el conocimiento experto como el saber vivencial de los asistentes. Generalmente se desarrolla en un ambiente relajado, sin rigidez académica, lo que favorece la expresión espontánea, la empatía y el pensamiento reflexivo. ¿Qué características tiene esta técnica? Hay un tono cercano y reflexivo, hay un enfoque dialógico, la participación activa del público con diferentes preguntas o intervenciones, la flexibilidad temática. El sustento teórico del conversatorio, Freire, lo citamos nuevamente, concibe el conversatorio como una forma de liberación pedagógica en la que los conocimientos o el conocimiento se construye de manera colectiva desde la experiencia, el diálogo y la crítica. Desde la perspectiva de la pedagogía humanista de Rogers, esta técnica fortalece la comunicación genuina, la escucha empática y la autonomía del estudiante en su proceso de aprendizaje. La entrevista. La entrevista, además de ser una técnica periodística y académica, es un ejercicio de escucha activa, análisis discursivo y control del lenguaje verbal y no verbal. Esta puede cumplir fines informativos, normalmente lo hace, investigativos o evaluativos. En el contexto netamente educativo, la entrevista es útil para prácticas de investigación cualitativa y desarrollo de competencias comunicativas formales. ¿Cómo podríamos, digamos, ampliar esto de la entrevista en el ámbito educativo? Eh, digamos que hay estudiantes que normalmente tienen entre manos un proyecto investigativo donde hay contacto directo con las personas y las muestras que recolectan o dentro de las muestras que recolectan son las entrevistas. Entonces digamos que en el sector aledaño al campus universitario del ITM, puede ser en Robledo, puede ser en Fraternidad. Los estudiantes dentro de las comunidades aledañas a la universidad salen a tener contacto con las personas y a realizar una serie de preguntas con un cuestionario previamente elaborado, preguntas que se hacen a través de una entrevista, luego se recoge esa información y se procesa para tener unas conclusiones o unos datos concretos frente a la pregunta general del tema investigativo. Tiene unas características, puede ser estructurada, semiestructurada o libre, requiere preparación previa, obviamente hay que preparar las preguntas, fomenta habilidades de escucha y formulación de preguntas. Entonces repitamos las características. Puede ser estructurada, semiestructurada o libre, requiere preparación previa,
y fomenta habilidades de escucha y formulación de preguntas. Hay un sustento teórico para esta. En el marco de la teoría internacional del lenguaje, la entrevista es un evento comunicativo complejo en el que se negocian significados a través del discurso. Además, desde el enfoque de la escritura académica de Flower y Hayes, la entrevista puede funcionar como una fuente de insumos discursivos para la elaboración de textos argumentativos, descriptivos o expositivos. El seminario. El seminario es una técnica avanzada de enseñanza-aprendizaje centrada en el análisis riguroso de textos, problemas o investigaciones. A diferencia de una clase magistral, el seminario requiere la participación activa de todos los integrantes, quienes deben argumentar, cuestionar y proponer ideas con base en lecturas previas. Es clave en contextos universitarios para el desarrollo de la autonomía intelectual. Tiene unas características basado en la lectura y discusión de textos definidos, exige una preparación previa, promueve la construcción colectiva del conocimiento. De acuerdo con Piaget, el aprendizaje significativo se logra cuando el estudiante es protagonista activo del proceso. El seminario responde a esta lógica al requerir preparación, diálogo crítico y colaboración de síntesis colectivas. Desde la perspectiva del aprendizaje profundo, esta técnica permite no solo retener información, sino comprenderla, aplicarla y transferirla. El diálogo. El diálogo es la forma más elemental y a la vez más sofisticada de comunicación humana. Este no se limita a la intervención lingüística, sino que implica apertura, reciprocidad y construcción conjunta de sentido. En el contexto académico, el diálogo puede utilizarse para explorar ideas, resolver conflictos, integrar saberes o establecer consensos. ¿Qué características tiene? Normalmente tiene que ser bidireccional, puede ser espontáneo o planificado y centrado en la comprensión mutua. Del sustento teórico, Bakhtin argumenta que todo acto del habla es dialógico porque está en constante relación con otros discursos. En la educación, este principio se traduce en una pedagogía del diálogo donde los estudiantes aprenden a interactuar con la palabra del otro. El diálogo también es esencial en la educación ética, pues cultiva valores como la tolerancia, la escucha y la cooperación. El reportaje. El reportaje oral es una técnica informativa que combina narración, descripción y análisis. Suele presentarse como un relato estructurado que da cuenta de una situación vivida o investigada. Requiere habilidades como la observación crítica, la organización lógica de la información y el dominio del lenguaje expresivo. Se utiliza en el ámbito académico para desarrollar competencias investigativas y comunicativas. Esta técnica de reportaje oral normalmente la encontramos en informes noticiosos. Hay algunos periodistas que usan esta técnica del reportaje para informar. Eh, bueno, hay una periodista que es muy particular, pero que, digamos, desde la técnica misma uno puede observar que hace unos muy buenos reportajes. Es, por ejemplo, esta periodista del canal Caracol, eh, Erika, no recuerdo el nombre, el apellido de ella. Ella hace unos reportajes muy interesantes, aunque le mete su, digamos, su propio estilo. eh, en sus reportajes están insertos todos estos elementos de descripción y análisis que requiere el reportaje. Entonces hace unos reportajes muy interesantes. Erika Zapata es el nombre de ella, ahora que recuerdo. Allí podemos ver entonces cómo se puede el reportaje oral. Eh, Tiene unas características muy particulares o muy definidas, digámoslo así. Puede incluir datos, testimonios y descripciones. Requiere objetividad y claridad. Usa recursos expresivos y narrativos.
Desde la teoría del discurso narrativo, el reportaje oral permite organizar y presentar los hechos de manera coherente, integrando recursos estilísticos y descriptivos. En el modelo de competencias comunicativas, esta técnica estimula la competencia discursiva y estratégica al exigir claridad, cohesión, adecuación y propósito comunicativo definido. Para concluir, entonces, sobre estas técnicas que hemos presentado, las técnicas de comunicación oral que hemos analizado y que hemos presentado durante toda esta clase, tanto el foro como el panel, el simposio, el debate, la mesa redonda, el conversatorio, la entrevista, el seminario, el diálogo y el reportaje, constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo de habilidades expresivas, argumentativas e interactivas en contextos académicos, profesionales y ciudadanos. Cada una de estas técnicas posee una estructura propia, propósitos comunicativos muy específicos y niveles de formalidad diversos que responden a distintas situaciones comunicativas. Su estudio y su práctica, sustentadas en teorías de la argumentación, la interacción verbal y la pedagogía constructivista, que es la que trabajamos acá durante la clase y en el ITM, permite a los estudiantes no solo ampliar su competencia oral, sino también participar de manera crítica, ética y efectiva en espacios donde se construye conocimiento a través del lenguaje, se resuelven conflictos y se ejerce la ciudadanía o las competencias ciudadanas. Por último, aquí siempre les dejo la bibliografía de la clase estudiantes. Entonces, como siempre, esta clase estará subida en el aula virtual. Para todos un cordial saludo y nos vemos en un próximo encuentro.